otro tema que ha marcado las últimas horas y ya harto tiempo en realidad. Fuego, destrozos, también amenazas. Esto fue lo que se pudo vivir ayer en el Instituto Nacional, donde estudiantes encapuchados y vestidos con los overoles blancos volvieron a protagonizar actos de violencia en el emblemático recinto. Queremos profundizar en esta situación que es preocupante. Nos acompaña para esto el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Muchísimas gracias, ministro, por estar con nosotros y muy buenos días. Muy buenos días, Carla, un gusto saludarla. Ministro, usted ayer, entiendo, se reunió con la comunidad escolar, con el Consejo Escolar del Instituto Nacional. A ver si me puede contar un poco si hubo algún avance, cómo abordaron este tema que viene hace rato. La violencia se ha instalado en el Instituto Nacional y entiendo que es bien inédito que un ministro se reúna con la comunidad. Sí, esta reunión fue el día miércoles, ¿no? A propósito de una declaración que hizo un conjunto de profesores hace un par de semanas, es que yo invité al Consejo Escolar y, bueno, se presentó. Recuerda, este consejo está compuesto por profesores, asistentes de la educación, apoderados, estaban los 3 centros de padres también, y los estudiantes, la directiva del centro de estudiantes. Y, bueno, hicimos una discusión en torno a distintos temas, y estos temas estaban claramente vinculados a en primer lugar, ¿no es cierto?, los temas de infraestructura, que siempre es la motivación inicial que tienen muchos estudiantes para hacer sus reclamaciones. Lo segundo que conversamos era la pertinencia de poder avanzar en la jornada escolar completa dentro de este establecimiento. Recuerde que muchos establecimientos emblemáticos nunca adscribieron a la jornada escolar completa y eso hace que, ¿no es cierto?, estos sean centros educativos con mucha población, que hace más difícil muchas veces el control de la convivencia, la seguridad también al interior. Y luego conversamos sobre los temas de violencia y en esto al menos yo me quedé con cosas bien importantes. La primera es que este es un grupo de estudiantes que no valida la violencia y que ciertamente se siente muchas veces amenazado incluso dentro del propio establecimiento por este grupo muy pequeño, ¿no es cierto?, derechamente de violentistas, de estudiantes que sin ningún trasfondo político, yo lo he señalado permanentemente, acceden a, supuestamente, ¿no?, cambios a través de la situación de la violencia. Lo mismo hice, ¿no es cierto?, con profesores y padres y apoderados, ¿no?, respecto de cuál es el rol que tienen los adultos en el control, la identificación, el aislamiento, ¿no es cierto?, de estos estudiantes que realmente hoy día lo que hacen, ¿no es cierto?, es un flaco favor a la educación pública y a la educación en general del país. Ministro, cuesta desde afuera entender qué ha pasado para que haya una minoría y bastante identificable con estos overoles blancos que se han transformado como en una cosa cotidiana, que ponen en jaque el derecho a la educación de todos los demás y que esto todavía no puede ser erradicado. Ayer había imágenes súper elocuentes de niños dentro de la sala del Instituto Nacional tratando de estudiar, de ejercer ese derecho a estudiar, y estas personas de los overoles blancos, que son alumnos del recinto, abriendo las puertas diciendo ya, todos saliendo y mermando ese derecho a estudiar. ¿Cuál es la explicación para que esto todavía no logre ser erradicado del Instituto Nacional? Sí, esto tiene una complejidad bastante grande porque estos estudiantes que son realmente violentos pueden atentar contra la vida de sus propios compañeros y quizás también de los profesores y profesoras, ¿no? Y en eso nosotros hemos sido muy claros, ¿no es cierto? Si bien hemos impulsado la aplicación del Manual de Convivencia y Reglamento Interno, esto ha logrado, cuando han sido identificados estos estudiantes, poder ser, en el fondo, después del debido proceso, probablemente expulsados. Esas familias podrán llegar al Ministerio de Educación y pedirme a mí un espacio para poder continuar el proceso educativo y yo garantizaré, ¿no es cierto?, la reubicación de esos estudiantes porque el derecho a la educación no puede ser conculcado. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿no es cierto?, profesores y profesoras no están necesariamente preparados para ejercer labores de seguridad al interior del establecimiento. Eso es lo complejo, ¿no? Y ahí es donde uno hace un llamado muy importante a las familias que están detrás de estos estudiantes. Yo lo he dicho en todas partes, ¿no? Aquí hay roles importantes de adultos y adultas, roles parentales. Esos estudiantes yo tengo absolutamente claro que deben estar muy identificados no solo dentro del establecimiento, sino que también en sus propias familias. Deben saber en el fondo qué es lo que hacen sus hijos dentro de las escuelas y por tanto qué conversación se tiene con ellos, ¿no? Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer, y estamos trabajando también con el Ministerio del Interior, en temas de seguridad que nos permitan aislar a estos estudiantes, identificarlos y poder, después del debido proceso, ¿no es cierto?, hacer probablemente los procesos de expulsión. Derechamente, estos son estudiantes que no pueden estar en este espacio escolar. Ya, pero usted me dice, hay que hacer esto. ¿Esto se ha hecho este año? ¿Se ha expulsado a alguien? ¿Se ha identificado a alguien de los overoles blancos y ha sido expulsado? ¿Cuántos expulsados llevamos este año? Ha sido...
No le puedo dar ese dato, Carla, porque hay un derecho que debe ser protegido, que es la de la privacidad de los niños y No, pero no niñas. le pido que me dé el nombre, eso. le pregunto Lo que la sí le puedo cantidad. asegurar es que sí. No, le pregunto la cantidad, no el nombre, ni que No, individualicemos a tampoco se lo cada puedo uno, señalar. simplemente No si se es que lo está puedo- funcionando el identificarlos no. o no. Es que tampoco, sí, pero que tampoco lo puedo señalar, porque mire, aquí hay una cosa súper importante, ¿no es cierto?, y que tiene que ver con la agenda educativa, ¿no? Entonces, a mí me parece importante que nosotros, solo yo le puedo confirmar a la ciudadanía que efectivamente yo no soy sostenedor, el ministerio no lo es, ¿no?, sostenedor de los establecimientos, es el municipio de Santiago, ¿no? Y el municipio de Santiago ha acompañado a los equipos directivos, no solo del Instituto Nacional, esto también ha ocurrido en el internado Barros Arana, en donde efectivamente, una vez identificado y hecho, ¿no es cierto?, el debido proceso, informar a la familia, estos estudiantes han sido expulsados y además reubicados. Ahora, eso es cuando uno tiene la posibilidad de hacer la identificación del estudiante y saber quién es, ¿no? Distinto es cuando estos estudiantes se encuentran, ¿no es cierto?, encapuchados. Perdón, Ahora, ministro, ¿le puedo hacer una pregunta ahí? De alguna manera poder actuar. ¿Le puedo hacer una pregunta? Usted conversó con la comunidad. ¿Cuesta a estas alturas, con todo el tiempo que ha pasado, con los años que han pasado y con algunas declaraciones, incluso de una ex rectora que leí o directora en algún momento del Instituto Nacional, pensar que no se sepa dentro de la comunidad escolar quiénes son? O sea, yo creo que ayer había registros de los overoles blancos muy cercanos con estos chicos encapuchados hablando. Incluso alguien que conoce a sus alumnos podría eventualmente por la voz saber quiénes son. Me imagino además que en algún momento entran al colegio, que deben llevar, no sé, las molotov, la benzina, lo que sea que van a utilizar en su mochila. ¿Es sostenible a estas alturas pensar que no están identificados quiénes son los overoles blancos del Instituto Nacional? Mire, ahí nosotros tenemos la siguiente situación. Yo creo que sí, yo creo que la mayoría de ellos están identificados, pero hay que recordar una cosa bien importante y que nos expusieron muy claramente los profesores y profesoras, no solo en el instituto, sino también en su minuto cuando me reuní con el Consejo Escolar del internado Barros Arana, que muchos de estos estudiantes llegaron en primero medio e hicieron, ¿no es cierto?, primero y segundo en pandemia, por ejemplo, o llegaron en séptimo y lo hicieron en pandemia. Y por lo tanto, recuerde que los estudiantes muchas veces apagaban las cámaras. Con las mascarillas se ha hecho mucho más difícil la identificación, ¿no? Entonces, ha sido más complejo de lo que uno cree poder tener claro quiénes son, no necesariamente con todos. Hay algunos que claramente están identificados por sus zapatos, la zapatilla, la vestimenta, pero otros no necesariamente, algunos profesores y profesoras los conocen, porque son estudiantes que se incorporaron a la comunidad durante la pandemia con clases virtuales. Ministro, y los que están identificados, porque yo por lo menos no sé si pasaba en su colegio, pero en mi colegio alguien hacía algo y todos sabían quiénes eran o en qué estaba cada uno. Es como en las comunidades suele darse que entre los pares sí se sabe quiénes están en qué y cuándo. Pero bueno, en los que sí están identificados, ¿se toma alguna medida solo por el hecho de entrar al colegio con estos overoles? Le pongo el caso de las imágenes de ayer. Si hay alguno de ellos reconocido por entrar e interrumpir una clase, evitar que esos alumnos sigan con su derecho a estudiar, ¿se toma alguna medida? ¿Hay alguna reprimenda? ¿O quienes son expulsados, apartados o con alguna medida, digamos, de reprimenda es cuando ya queman algo, tiran una molotov, queman la inspectoría, como lo hemos visto? En el fondo, ¿cómo opera el protocolo aquí? Los profesores y profesoras siempre tienen la posibilidad de poder, como le digo yo, hacer esta identificación. Pero le vuelvo a reiterar, hay una situación. Primero, algunos de ellos no son necesariamente conocidos, ¿no? O sea, lo que sí tenemos claro es que son estudiantes del propio establecimiento. No son estudiantes como en algún minuto se pensó, al menos en este caso en particular, que venían de afuera. Son estudiantes de la comunidad. Lo segundo, algunos de ellos sí pueden ser identificados, otros no. Cuando son identificados, actúa el protocolo de acuerdo al reglamento interno. Es decir, se hace la relación, la conversación con la familia y obviamente opera el debido proceso. Pero también hay que tener en claro lo que yo le señalaba al principio. Este pequeño grupo, ¿no es cierto?, de estudiantes violentistas, lo que tienen hecho es capturado de alguna manera en la comunidad. Por lo tanto, nosotros tenemos que evitar, porque yo entiendo su pregunta, Carla, y entiendo también cuando uno mira desde afuera, pero lo importante es saber que los procesos, la convivencia en el interior de las comunidades no es lo mismo que el orden público. Usted no está hablando de un grupo de estudiantes o de un grupo de personas que hace un desorden en la calle. Estamos hablando de una comunidad educativa en donde hay códigos que tienen que ver con la relación entre los estudiantes, la vinculación que establecen los profesores, la formación que tienen los profesores, que no son profesionales del orden y de la seguridad, el temor que sienten, o sea, hay una serie de otros elementos y en esto yo no estoy bajando el perfil, yo he sido muy duro en señalar
que ojalá podamos identificarlos a todos. Estamos haciendo también un trabajo con el Ministerio del Interior coordinados con temas de seguridad, y en la medida en que podamos identificar cada vez más a estos estudiantes, la posibilidad de poder aislarlos y efectivamente ojalá proceder a situaciones, ¿no es cierto?, como la expulsión. Ya, pero ministro, yo entiendo que usted me dice que se están haciendo una serie de cosas. El problema es que las cosas se están haciendo y seguimos con una comunidad que está quebrada. A mí me tocaba hablar con los profesores. Cuando usted decía que hace algunas semanas hicieron una protesta afuera, me tocó conversar con una de las representantes que me decía, nosotros estamos con clases telemáticas no por un tema sanitario. Estamos con clases telemáticas porque es por un tema de seguridad, porque nos sentimos amenazados. Lo que usted dice es cierto, sienten su vida amenazada. Entonces la pregunta es, ¿no será insuficiente las medidas que se están tomando? ¿No se podrá hacer algo más? Porque aquí no solo se le ha hecho un daño al Instituto Nacional, hay un daño a la educación pública. Esto eran los mejores colegios. ¿Qué es eso más? No lo sé, pues si yo no soy la autoridad, Carla, le pregunto a usted si... No lo sé, ministro, no sé. No sé si en el fondo... No sé si... Yo creo que sí lo sabe. Lo que me está tratando de decir, y que es muy riesgoso, es que nosotros hagamos algo que pueda incendiar aún más la comunidad. ¿Cómo yo qué? Lo que no Perdón. puedo hacer probablemente hoy día es, sin la previa autorización del rector, que finalmente es quien tiene que liderar en esa comunidad, es, por ejemplo, no sé, la entrada de la fuerza pública. Obviamente que eso es muy distinto si yo estoy en un delito de flagrancia, ¿no? Pero recuerde que estas situaciones no se dan a Ahora, ministro, perdón, pero eso lo está diciendo usted, no lo estoy diciendo yo. Perdone, no lo he dicho yo eso, yo no estoy llamando a que entre la fuerza. No, es que sabe que hay otra cosa, porque por ejemplo, aquí hay una instrumentalización. Esa no es la solución, se lo quiero decir. Okay. Porque este es un problema. Sí, pero Carla, déjeme terminar. Esto es una problemática que se está instalada en el Instituto Nacional hace 15 años. Sí, pues. En donde efectivamente lo que nosotros hoy día también estamos haciendo con la comunidad pacífica organizada es poder resolver, por ejemplo, sus temas de infraestructura. Aquí hay promesas incumplidas. Es que a eso quería ir. Me imagino que también los profesores con los que ustedes conversó le mostraron, ¿no es cierto?, los acuerdos y los convenios firmados, por ejemplo, con el alcalde Alessandri, donde se compromete, por ejemplo, a hacer la transformación de las salas del instituto o la recuperación de los baños. Todas estas cosas, de alguna manera, yo no digo que sean justificación para la violencia, pero sí tengo súper claro que en el fondo es una respuesta que no le hemos dado a los estudiantes y a los profesores, profesoras, asistentes, que pacíficamente han venido reclamando a las distintas autoridades por esas soluciones. Ya, pues, y es eso que es lo que estamos haciendo también, actuando también en paralelo. Precisamente ahí quería ir, porque yo no he dicho en ningún momento que tenga que entrar la fuerza policial ni nada de eso. Eso podrá usted interpretarlo de sectores que piden eso. Yo no se lo he dicho en esta entrevista. Y lo que sí a uno le llama la atención también desde afuera es, por ejemplo, eso, que se instrumentaliza por parte de estos grupos el tema de la infraestructura. Vienen pidiendo cosas tan simples, ministro, como que se cambien las mesas, que están apernadas al suelo, porque en el fondo son mesas del año de la Cocoa y no son óptimas para el proceso educativo. Vienen pidiendo arreglos en los baños, vienen pidiendo un montón de cosas que hasta este momento no se han cumplido. Y usted me podrá hacer referencia al alcalde Alessandri, pero los profesores con los que yo conversé hace 3 semanas, como decía usted, o un mes, hacen referencia a esta administración, a la actual alcaldesa de Santiago. Entonces también uno dirá y se preguntará desde afuera si se están tomando todas las medidas, cuando ahí, al no hacer las mejoras de infraestructura que se vienen pidiendo hace tanto tiempo, con todas las responsabilidades compartidas que usted quiera, se les da una excusa a estos grupos para seguir poniendo en jaque a esos que sí quieren estudiar. Entonces, si usted me dice que se han agotado todas las posibilidades, uno desde afuera ve que no se han agotado todas las posibilidades, o al menos por alguna razón no se han cumplido. Hace 3 semanas los profesores decían que no tenían interlocución con la municipalidad, que se habían juntado con el encargado, pero que eso era insuficiente, que no les dan respuestas, que la alcaldesa tampoco se había juntado con ellos. Entonces, podemos decir que en los gobiernos anteriores hubo problemas también, pero ya en estos 5 meses le pregunto si se han agotado todas las instancias o no. Sí, a ver, dos cosas bien importantes ahí, Carla, y que yo le agradezco la pregunta, porque yo creo que esta es algo que muchas veces no se termina de explicar completamente, ¿no es cierto? Y entonces quiero aprovechar este espacio de la televisión y la gente que nos está mirando. El actual modelo de financiamiento de la educación no permite, mire, solo el cambio de la infraestructura, estoy hablando solo de la sala, el mobiliario en el Instituto Nacional costaba, ¿no es cierto?, hace 4 años atrás 3.300 millones de pesos. Hoy día eso debe costar 4.000. ¿Eso sabe lo que es? Es la mitad de la instalación de la escuela de Juan Fernández, que aún tenemos pendiente desde el año 2010.
El municipio no tiene esos recursos. Los municipios en general viven de la subvención escolar, dado el modelo de educación subsidiaria que tenemos en Chile y que no ha sido cambiado en 40 años. Para explicarle bien, por lo tanto, ¿qué es lo que hacen las escuelas? Postulan a fondos regionales. Esos fondos regionales en general los colocamos nosotros en el ministerio y la otra mitad o un cuarto, o se puede hacer un acuerdo de programación, lo otorga, ¿no es cierto?, la gobernación, antiguamente la intendencia. Eso es lo que se llama FNDR, que son Fondos de Desarrollo Regional. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Distintas alcaldías, yo desconozco si efectivamente ha incumplido hoy día la alcaldesa Hasler. Yo la verdad es que lo que he visto más bien ha sido disposición permanente al diálogo, quiero dejarlo muy en claro eso. Pero no tiene los recursos, por eso que ella también viene hasta acá y me dice, mire ministro, ayúdeme. Y bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Precisamente en este escenario de restricción presupuestaria es buscar esos recursos. Yo me comprometí con ellos a buscar los recursos necesarios, pero quiero repetirle, solo cambiar el mobiliario del Instituto Nacional es construir una escuela pequeña para 300 estudiantes en cualquier lugar del país. Vale lo mismo que levantar un edificio nuevo. Entonces, en un escenario de restricción presupuestaria, en un escenario de alto nivel, ¿no es cierto?, de desigualdad que hay en el país completo, yo tengo que equilibrar los recursos y ver dónde los vamos a colocar, porque también debemos la Escuela de Montepatria, el Liceo de Cochamó, también debemos la Escuela de Ollagüe. O sea, si yo le enumerara la cantidad de necesidades que tiene, ¿qué necesitamos? Un modelo de financiamiento y de subvención distinta para la educación en Chile, en donde efectivamente el Estado sólidamente coloque los recursos donde sean necesarios. Vamos a avanzar en el Instituto Nacional con respuestas para esto. ¿Qué le he pedido yo al sostenedor, que en este caso es la alcaldesa Hasler? Le he pedido que piense la posibilidad de implementar la jornada escolar completa y probablemente eso va a significar reducir la matrícula del Instituto Nacional, no los 4.000 estudiantes que tienen hoy día, que efectivamente es un número muy grande, reducirla, ojalá la cantidad de estudiantes, poder implementar la jornada escolar completa, hacer, ¿no es cierto?, que los estudiantes vayan a una formación integral. Y nosotros respondiendo, apoyando, ¿no es cierto?, con los temas de infraestructura. Y mientras tanto, en paralelo, aislando la violencia, identificando a estos estudiantes y ojalá, ¿no es cierto?, hacer procesos de formativos siempre, pero si estos estudiantes no se adaptan, claramente tienen que ser expulsados del establecimiento. Bien, pues ojalá que todo eso vaya rindiendo frutos, ministro, porque la verdad es que esto no solo es un daño para el Instituto Nacional, aquí hay un daño a la educación pública, no solo este colegio. Además, nos quedamos con esto porque ayer vimos de nuevo los overoles blancos, pero lo hemos visto en otros colegios, en otros liceos emblemáticos, y de verdad que a uno le da mucha pena, porque ahí además había una oportunidad para muchos chicos que incluso venían de otras comunas, que veían ahí también una manera de encontrar educación de calidad en su momento. Pero bueno, más del 90%, sí, más del 90% son estudiantes de otras comunas. Sí. Exactamente. Ahora, Carla, yo solo quiero recordar esto porque es bien importante. Yo soy bien responsable y yo me hago cargo de las problemáticas porque efectivamente soy el jefe de la cartera, pero también quiero señalarle, estamos hablando que nosotros tenemos un presupuesto elaborado el año anterior con 10% menos, 6 meses de gobierno, una conversación con una situación compleja con los liceos emblemáticos que tiene 15 años. Y por lo tanto, también lo que quiero pedir en eso es comprensión de la ciudadanía respecto de que estamos haciéndonos cargo. Y muy claramente la condena a la violencia y la responsabilidad que tienen padres, madres y cuidadores de esos estudiantes. Porque yo también dudo, ¿no es cierto?, que algún estudiante que llega a su casa, como un padre, una madre o un cuidador no le pregunta, bueno, ¿qué hiciste hoy día en el establecimiento? ¿Por qué vienes manchado con pintura? Ministro, ¿pero usted no cree Mira que lo que está pasando, cuéntame, ¿estás involucrado? ¿No cree que puede haber familias que apoyan directamente esto? Yo no sé, yo ahí veo más, no sé, es que es muy difícil poder identificar si las familias están o no están. Ahora, yo, o sea, me imagino, ¿no?, que una familia... O sea, uno se imagina que si se andan tirando molotov... No sé si hay una familia, no sé, tan presente o tan atenta a lo que está haciendo ese estudiante. Me imagino yo, uno presumiría que un papá preocupado de su hijo va a estar atento a que no ande tirando molotovs en el colegio. Me imagino. O por lo menos le preguntaría qué hiciste hoy día en la escuela, que es lo que en general los padres siempre han hecho, ¿no? Y le digo, bueno, ¿cómo te fue? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Viste esto? Vi esto en la televisión. ¿Estás tú involucrado? ¿Participaste de esto? ¿Qué estás haciendo? Esa conversación yo esperaría que en el fondo las familias lo hicieran, porque aquí también responsabilicemos a quienes son más del 50%, ¿no es cierto?, del proceso educativo, que son las familias. Ministro, para cerrar le quiero preguntar por el pago de la deuda histórica, porque ha habido un avance, entiendo, de una primera etapa que ustedes están disponibilizando. ¿Cómo va a funcionar esto? Entiendo que no se puede pagar todo de una vez, el monto es bastante importante. ¿A cuántos podría beneficiar en esta primera etapa respecto de qué universo total, por ejemplo?
A ver, lo primero es que nosotros tenemos hoy día sobre 70.000 profesores, ¿no es cierto?, que fueron traspasados, ¿no es cierto?, en el contexto de la dictadura con el proceso de desmunicipalización. Esto significó un daño previsional importante para profesores y profesoras. Y lo que nosotros hemos hecho desde el mes de abril es sentarnos a conversar con el Colegio de Profesores, quienes lideran, ¿no es cierto?, este proceso de negociación o de conversación, reconociendo primero el mandato que nos ha hecho el presidente Boris respecto, ¿no es cierto?, de esta deuda, de esta tremenda injusticia que se ha cometido con la y los profesores del país. Eso es lo primero que hemos hecho. Lo segundo es que estamos hoy día en una identificación de todos a quienes el Estado, con quienes el Estado tiene esta deuda. Y es por eso que hemos ayer lanzado una plataforma donde los profesores pueden ingresar, profesores y profesoras pueden ingresar a esta plataforma, identificarse, saber si están registrados. Yo ayer, por ejemplo, miraba a algunos familiares míos, profesores, y efectivamente están, ¿no? Mi propio padre es un profesor jubilado. Si uno mira, ¿no es cierto?, uno podría saber efectivamente que ahí está. Y lo segundo, ahora son los términos de la conversación. Tenemos que identificar profesores vivos, profesores fallecidos, son heredables los fondos. Esto es una reparación, por lo tanto no significa la totalidad de la deuda. ¿Qué porcentaje de la deuda significa? ¿Cómo se va a pagar? ¿Es de una sola vez? ¿Está en los fondos de pensiones o en la pensión más bien? O sea, ¿cómo vamos a hacer? Ese es el mecanismo que nosotros tenemos que hacer de ahora hasta el mes de diciembre, en el que también vamos a hacer el trabajo prelegislativo. Ya. Muchos parlamentarios de distintos sectores políticos ya confirmaron, al menos eso nos contaba el presidente del Colegio de Profesores, le confirmaron al presidente, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, la votación positiva de una ley que efectivamente pueda cumplir después de 41 años, ¿no es cierto?, con esta tremenda deuda hacia los profesores. Bien, pues vamos a estar atentos entonces a esa también identificación de quiénes son, en qué situación están, de a cuánto podría llegar esta reparación histórica, ministro, cuando se sigan sucediendo las etapas, por lo menos ahora entrando ya en la primera de ellas con este pago tan anhelado de la deuda histórica con nuestros profesores. Que le vaya muy bien y que tenga un buen día. Gracias por esta entrevista. Exactamente. Igualmente, Carla, gusto saludarla. Nos vemos.